¿Qué comen mis mascotas? Llegaba a casa angustiada y completamente a deshora. Había surgido un fuerte imprevisto, cuyos detalles no vienen al caso. La cuestión es que no había podido acudir a casa, como tenía previsto, desde hacía varios días. Y no me afectaba si pude o no salir del problema que me había mantenido alejada. Lo que importa es que había olvidado dejar comida para las mascotas cuando me fui. Después de tantos días, sin duda estarían hambrientas, si no muertas. ¿Qué exagero? Explicaré por qué lo digo. Son un león y una leona, además de un leopardo, las tres fieras que tengo habitualmente encerradas en la habitación del fondo. A este cuarto solo se accede atravesando primero la mitad de la gran cocina, más próxima a la entrada de la casa. Y las tengo así encerradas en el lugar más remoto porque francamente me dan miedo. Cada vez que tengo que entrar a limpiar sus cacas, se me erizan todos los vellos del cuerpo. Nunca me han hecho daño, suelen ser incluso cariñosas, pero no dejan de ser animales muy peligrosos y salvajes, y no puedo confiarme. De hecho, cuando les doy de comer esas enormes porciones de carne roja y sangrienta, arrojo los pedazos desde la puerta, sin abrir esta del todo, solo la entorno, y desde la cocina meto un brazo y arrojo las piezas. A veces me las arrancan de la mano de una uñetada. Se me hiela la sangre. Sin duda, ahora mis tres grandes felinos estarían hambrientos. No podía dejar de pensar que posiblemente los leones habrían podido atrapar al leopardo, al que imaginaba una y otra vez refugiado en lo alto del armario, con las fauces abiertas en un desesperado rugido de defensa. También temía mucho por la posibilidad de que hubiesen quedado sin agua. Aunque les ponía un gran barreño, muchas veces lo volcaban en su salvaje agitación, sobre todo en medio de sus frecuentes discusiones, inevitables, siendo tres bestias tan grandes recluidas en el reducido espacio de un solo cuarto. La puerta me la tenían destrozada, toda astillada, a base de zarpazos. Por eso también me aterraba la posibilidad de que en su desespero lo hubieran derribado y hubieran escapado por la casa. Lo primero que habrían tenido a mano era el jabalí que tenía en la cocina. Este era más fácil de alimentar, a base de verduras, y mucho más económico. Si los grandes felinos habían arrancado a la puerta, enseguida se habrían topado con él. Esperaba que hubiese escapado por la casa. Pero esa posibilidad era todavía más aterradora, porque en la sala y el pasillo vagaban a sus anchas mis 5 gatos, hijos de una misma camada. Eran muy jóvenes, los quería desesperadamente. Me inspiraban una gran ternura, pues no eran fieros, sino dulces, traviesos y cariñosos. No quiero decir con esto que los grandes felinos y el jabalí no fueran también mimosos y encantadores. Lo que pasa es que me daban miedo y los gatos no. Por eso estaba acongojada, temiendo por el peligro inminente en que estaban mis gatitos. Y de eso era yo la responsable. Esperaba y deseaba, en el caso peor, que la audacia de la juventud hubiera jugado a su favor para ponerlos a salvo. Pero entonces sería el pobre jabalí el que estaría sentenciado. Por otro lado, ¿qué habrían podido comer y beber los gatitos? Aunque dejaba la bañera llena de agua para el jabalí, para los gatitos era arriesgado tratar de beber en ella. Alguno podía haber caído y se habría ahogado. Entonces, ese sería el primero que hubiera servido de aperitivo a mi ágil leopardo. Eso si no se habían comido antes a los fornidos leones, que con seguridad se habrían asociado, pues eran pareja. Por eso, entre ellos no se habrían hecho daño, quitando las primeras lesiones, en absoluto despreciables, que se habrían causado entrambos, en las tempranas cuchilladas del hambre que sin duda les habría alterado los nervios hasta llegar a agredirse. Ya lo habían hecho otras veces. En cuanto se ponían nerviosos, se agredían. Era lo primero que hacían, el primer síntoma que delataba que empezaban a estar hambrientos y no tenían salida ni posibilidad de cazar. Desde luego me sentía culpable, pero ¿qué podía hacer con ellos? Si declaraba públicamente cuáles eran las especies que alojaba como mascotas en mi casa, la habría pasado muy mal. Habría tenido serios problemas legales, enfrentándome quizás a cargos penales. ¿Y de los bichos? ¿Qué habría sido de mis queridos bichos? Los leones, el leopardo, el jabalí, quizá habrían terminado en un zoo, pero privados de mi cariño.
Puede que se me hubieran muerto de pena y estrés en el proceso, pero los meninos, eso era otra cuestión. Me los habrían quitado también, eso no lo dudo ni por un momento, pero su destino podía ser muy cruel. La perrera municipal llena de desesperación y frialdad, un encierro mucho más reducido y despiadado, y probablemente la muerte, dormirlos, que lo llaman cínicamente. Así que, acojonada al máximo, metí la llave en la cerradura. No se oía bullicio ninguno del otro lado de la puerta de la calle, en el interior de la casa. Ni golpes, ni gruñidos, ni crujidos, ni los dulces maullillitos que normalmente venían a recibirme. Abrí con sigilo. Tenía la sangre helada y el pelo de punta, hasta el de la cabeza. ¿Y si al abrir se me abalanzaba encima un león o un leopardo hambrientos y me tomaban por una presa? Pero no contaba con ningún recurso. No me quedaba otra que abrir, llegar a la nevera y defenderme de la ferocidad del hambre, esgrimiendo y arrojando jugosas piezas de carne ensangrentada. Eso era lo más urgente. Y el agua. Comprobar si tenían agua y ponerles más, en segundo lugar. Así que abrí despacio una de las hojas de la puerta. No vi nada en el recibidor ni en el corredor. El silencio persistía. Me dirigí a la cocina a través del pasillo, pugnando por sujetar mis piernas, que sentían el instintivo impulso de echar a correr. Llegaba ya a la puerta de la cocina, cuando caminando silenciosa pero veloz, apareció la leona. Detrás de ella venía el león. No imaginaba yo que todavía el terror pudiera provocar en mi cuerpo una nueva oleada de frío todavía más glacial. Iba a morir. Iba a sucumbir bajo las garras de mis mascotas amadas. La leona vino directa hacia mí. Su gran cabeza iba más bien baja. De sus fauces abiertas caían dos copiosos chorros de baba. Debían de estar, en efecto, bien desesperados, puesto que habían tumbado la puerta del cuarto en que vivían encerrados, confirmando mis mayores temores. Si no hubiera sido así, no podrían haber alcanzado la cocina y desde esta el pasillo. Entonces llegó hasta mí, y aquella peligrosa fiera, en lugar de atacarme, arrimó a mi pierna su enorme testuz y se restregó contra ella, primero la cabeza y después todo el cuerpo, que arqueó como menino. Detrás llegó el león. Temí otra vez por mi vida. Estaba convencida de que el macho sí me atacaría. Se me aproximó con gesto indiferente e imitó a su compañera, cabeceando contra mi panza como quien pide una caricia. Lo acaricié, pero no me sentía segura o tranquila en absoluto. Seguía temiendo que en cualquier momento me asestaran el primer zarpazo. No lo hicieron. Caminé entre ellos hasta la cocina, abrí el frigorífico y casi no me dieron tiempo de sacar la carne de su interior cuando ya me la arrebataban de las manos. Temía, puesto que estaban relativamente calmados, que ya no estuvieran tan hambrientos porque hubieran devorado al jabalí. Entonces vi a este, bajo la mesa de mármol, rezongando en un mar de verduras que sin duda había conseguido sacar de la despensa. Así que los leones no se habían comido al jabalí. Seguramente habían acabado con el leopardo y por eso estaban saciados. Entré en el cuarto del fondo, dejando a los leones, puesto que estaban distraídos con la carne, en la cocina con el jabalí, aunque supusieran un peligro para este. Entré y miré. En principio no vi al leopardo. Lo que sí vi fue un caos total. El barreño volcado, las deposiciones y los pises por todas partes regados, las astillas de la puerta revueltas con el relleno de goma espuma de los colchones que guardaba en el armario, cuyas puertas pendían de los goznes hechos añicos. Miré encima del armario. Allí estaba mi leopardo, afortunadamente vivo, pero evidentemente muy nervioso y alterado. Su posición me pareció la de estar preparado para el ataque. Lanzó un zarpazo al aire, muy cerca de mi cara, mientras emitía un gemido desesperado y lastimero. Creí que ese sería mi momento final. Estaba muerta. Pero no. El animal saltó al suelo con suavidad y acudió a restregarse entre mis piernas. Raspé con energía los pliegues de su cuello,
Fui a la cocina y valientemente regateé un trozo de cordero entre las patas de los leones. Lo llevé al cuarto y se lo di al leopardo. Volví al pasillo, dejando a las bestias entretenidas con sus aperitivos. Tenía que encontrar a mis gatitos. Crucé todo el pasillo hasta llegar a la sala. Busqué en todas partes. Había meados y excrementos, pero ni rastro de los gatos. Entré en las habitaciones. Sin lugar a dudas, los grandes felinos habían estado por todas partes. Las cortinas, el tapizado de las butacas estaban hechos grandes jirones y su relleno esparcido por doquier. Las camas estaban desbaratadas y evidentemente se percibían las depresiones causadas por los enormes cuerpos que estuvieron tumbados sobre ellas. Miré debajo de las camas. Por último, miré debajo del armario, de donde oí que procedía un maullidito angustiado. No parecía posible que se hubieran metido ahí, porque apenas había altura desde el suelo hasta el mueble, bajo sus patas de bola. Pero estaban allí, los 5, en muy mal estado, sucios y magullados, con los pelos pringosos y pegados, pero vivitos y coleando. Di un suspiro grande de alivio. Fui hasta el baño con su cacharro del agua. Lo llené y se lo llevé a los maltrechos meninos que no osaban salir de su estrechez en el improvisado refugio. Parece que por allí no habían cabido las tarpas de sus parientes de mayor tamaño. Ahora quedaba lo difícil. Tenía que sacar al jabalí de la cocina, buscarle otro lugar y dejarles la cocina a los grandes felinos, puesto que la puerta de su cuarto anterior había sido erradicada. ¿Cómo iba a limpiar y poner orden en todo esto? Todavía seguía muerta de miedo al tener que volver a pasearme y trastear entre las fieras. Pero lo hice. Me aproximé a la mesa donde estaba el jabalí, gozando con sus enormes colmillos. Si me atacaba con ellos, sumado a la fuerza de su embate, me derribaría y esto provocaría el instinto de caza de los grandes felinos, que me verían como una presa fácil. Tenía que enfrentar mis temores y sacar de allí al pobre herbívoro antes de que fuera tarde para él. Lo agarré por los colmillos y giré de él. Empujé al jabalí, pasando entre los leones con él entre las piernas. Lo conduje al cuarto de invitados, donde lo metí y cerré la puerta. Después volví a la cocina y, temblando de miedo, recogí algunas verduras y las llevé al nuevo cuarto del jabalí. Retorné una vez más a la cocina, recogí una arrancazuela, la llené de agua y se la llevé al porcino. Volví al salón y también cerré la puerta de este. Me acerqué, llena de compasión, al lugar en el que temblaban los pobres gatitos. Les llamé y llamé con un bis-bis. Les puse un cacharro de comida, pero no querían salir. Opté por dejarles a solas hasta que perdieran el miedo y comprendiesen que su mamá les había vuelto a poner en seguro. Me senté en el salón, en la butaca despedazada. Estaba muy agotada. Me quedé medio adormilada. De pronto, un enérgico arañazo en medio de la cara me sacó de mi sopor. Los 5 gatos, hechos una bola de pelos erizada de uñas que exhalaba a una voz 2 chillidos, saltaron sobre mí e hicieron conmigo lo que no habían hecho sus mayores. Me despedazaron.